Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo renaciendo cada día. Y hoy le vamos a compartir el tema, hijos de la promesa. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Hechos, capítulo 3, de versículo del 24 al 26. La palabra está en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está hablando es que uno proviene de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Aunque uno no es directamente descendiente de Abraham, uno al aceptar a Jesús en su corazón, uno viene a ser también partícipe de esa promesa que Dios hizo a toda la humanidad, que decía que por medio de tu vientre serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, que Dios hizo la promesa, pero está en nosotros creer en ella. ¿Por qué? Porque muchas personas, sí, el ser humano a veces hace promesa y no la cumple. Dice: no, te voy a comprar esto al niño, te voy a comprar un helado. Cuando tú te comportes bien, te voy a traer de viaje, un ejemplo. Y al final el padre viene y dice: no, mi hijo, eso no va a ser así ya. Yo decidí que eso no se hace. Pero Dios realmente no es así. Dios lo que hace, lo cumple. Por eso uno es hijo de la promesa. No porque uno se lo merece, sino porque Jesús es el que nos transfirió esa promesa. ¿Por qué? Porque al inicio de Adán y Eva, ¿cuál fue, entre comillas, la primera promesa? O en realidad no fue una promesa, sino fue una maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios como que le dijo que iban a sufrir, que iban a dar dolores de parto a la mujer, al hombre que tenía que trabajar, etc. Eso fue una palabra de maldición que realmente se cumplió. Pero cuando ya tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya tú dejas esa maldición que Dios mismo decretó en la humanidad, y tú vienes ya, tú te conviertes en un hijo de la promesa. Hijo de la promesa no significa hijo predilecto o hijo como que tú puedes hacer lo que te da la gana, como porque tú eres el hijo de la promesa y tú eres el hijo favorito y ya. No, sino hijo de la promesa significa que tú eres partícipe de las cosas de Dios y de las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo aman. Amén, gloria a Dios. Yo lo voy a leer, Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 8. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que deciden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y dice el 8: esto es no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Y dice el 9: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo y vendré y Sara y tendrán sus hijos. Gloria a Dios. El 9 yo quería adaptarlo porque me gustó mucho, porque dice: porque la palabra de la promesa es esta. Dice: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Gloria a Dios.
aquí está hablando que Isaac fue hijo de la promesa, porque prácticamente hubo un tiempo, un gran tiempo, que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, y ya Abraham estaba viejo, pero lo lindo era que decía que era con Sara que tenía que ser ese hijo, que era Isaac. Y con el tiempo llegó Sara, se puso vieja, se le quitó la menstruación, y dice: Sara, ¿y cómo es que yo sin menstruación voy a dar un hijo? Humanamente es imposible creer que a una mujer se le quite la menstruación y tenga un hijo, pero sucedió. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden y dio una promesa, y esa promesa le dijo: tú vas a tener un hijo de Sara. No le dijo cuánto, pero le dijo: tú vas a tener un hijo de Sara. Le dio uno, y con solo uno Dios hizo una promesa grandísima, se multiplicaron, porque cuando Dios le dijo a Abraham: mira las estrellas del cielo, así será toda tu generación. Y Abraham tenía solo a Ismael, pero Ismael no era el de la promesa. Dios se lo decía. Y decía: ¿cómo es que yo tengo a Ismael y Dios dice que ese no es? Y mi generación, tengo que ver la estrella como la arena, que no se pueden contar. Entonces viene Abraham, tiene un hijo después de grande, y tiene un solo hijo. Que un solo hijo con un solo hijo hizo una grande tribu. Entonces sucedió que yo lo que quiero decirle a usted, que cuando usted es hijo de Dios, y cuando usted Dios le promete algo, tal vez usted que piensa que no ha llegado, que Dios no se le está dando. Nosotros vivimos en un mundo, y en ese tiempo también estaba el mundo también, que estaba Satanás, como estaba con Daniel también, porque Daniel también le oró a Dios diciéndole de algo, y duró muchos años para llegar. Y dice el ángel que en ese tiempo ya Dios había escuchado, o sea que Dios ya tenía la promesa de darle lo que él pidió. Cuando usted le ora a Dios, cuando Dios le promete algo que Dios se lo da. Dios se lo da. Dios no es un Dios que no promete. Dios promete. No es como Satanás, que Satanás, para darte una cosa, tú tienes que hacer lo malo. Entonces, cuando tú haces lo malo, ¿cómo que te está dando? ¿Cómo es que tú estás arriesgando tu vida? Dice: no, yo me voy a robar este teléfono porque yo quiero ese teléfono. Así no es una promesa, porque usted está robando y está arriesgando su vida. Mientras Dios no es así. Dios dice: yo te voy a dar ese teléfono, pero mi hija o mi hijo trabaja, ahorra, o tal vez le ponga yo a sentir a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a quien sea, a que te lo regalen, porque Dios es que pone el sentido. Entonces Dios, aunque sea un espíritu, Dios usa cuerpo y promete lo que hace. A veces uno esperarlo, a veces te suceden cosas que tú dices: gracias, Señor, porque tú me ayudaste. Aunque usted lo ve imposible, hay cosas imposibles que usted piensa que no se van a cumplir, Dios la cumple, porque Dios a sus hijos promete. Y como él dice: no hay hijo favorito, pero hay hijos que se comportan bien. Entonces es así, cuando usted se comporta bien, su papá y su mamá, muchos no prometen, muchos no lo cumplen, pero muchos tienen palabras y le dan el regalo a su hijo, lo que se merece. Pero el mejor regalo que le puede dar un padre terrenal a su hijo es la palabra de Dios. Enseñarlo a ser espiritual. Para cuando en el tiempo tengan el Dios que promete, que promete, que cuando da una promesa, esa es a sus hijos. Y cuando usted es hijo de Dios, usted sabe que Dios cumple. No en el tiempo que usted quiere, porque Daniel tuvo que esperar mucho tiempo, pero llegó el tiempo y Dios cumplió esa promesa cuando Daniel menos se lo pensaba. Porque ese fue el tiempo de Dios. Porque a veces Dios nos da la promesa, pero nosotros tenemos que aprender el valor de las cosas. Porque Dios no te va a dar una cosa si no te va a enseñar el valor que tienes. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un niño, tú te le das $100, un niño no va a administrar $100 bien porque no sabe cómo administrarlo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a perder. Entonces, Dios no le va a dar a ese niño pequeño $100, se lo va a dar después de grande, que lo sepa administrar. Entonces Dios te va a dar las cosas cuando tú sepas administrarlas, cuando tú le des la gloria a Él, porque Dios es un Dios de promesa para sus hijos.
Y a nosotros nos conviene servir a Dios, porque Dios es un Dios de promesa. Así como está claro aquí en este versículo, que dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y tendrá un hijo. Y eso que Isaac duró mucho para llegar. Pero Sara y Abraham tuvieron que aprender el valor de un hijo. Tuvieron que aprender el deseo de ver un hijo. Entonces, cuando Dios abre tus ojos espirituales, cuando tú amas a Dios, entonces Dios tiene una promesa contigo porque tú lo amas. Sabe el valor, el tesoro que es Dios para ti. Entonces, cuando tú sabes que Dios, ese es tu tesoro en Dios, entonces Dios dice: ese es mi hijo. Ese es mi hijo, porque sabe que tú lo haces la voluntad que Él quiere. Porque las promesas son buenas cuando vienen de Dios. Así que, ¿qué le voy a decir aquí? Tenemos que seguir, no con la palabra de Dios que haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dios no se lo da la promesa a todo el mundo. Dios se la da al que se la gana. Bueno, que Dios lo bendiga. Bueno, también dice un versículo que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino hará todo lo que yo digo. O sea, que cuando Dios dice algo, es cuestión de tiempo que eso se cumpla. Uno a veces se desespera, que uno no ve la manifestación de las promesas de Dios. Pero si uno persiste hasta el final y no hace como Sara, que Sara también ella perdió un poquito la fe, entonces en el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno, va a ver cumplirse lo que dijo Dios. Eso es muy bueno. Pero Abraham, como era la cabeza, Abraham tenía fe en Dios. Y la cabeza, que es el hombre, porque él no es la mujer. La mujer es idónea, pero la cabeza es el hombre. Pero un hombre con la cabeza de Dios, una familia, va con promesa. Así que si usted cabeza y usted tiene su mujer, así que ponga la cabeza en Cristo. Porque un hombre que tenga la cabeza en Cristo, todas las cosas, en medio de la dificultad, Dios cumple su promesa. Así que Dios lo bendiga. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.